Hola a todos, yo soy Raquel y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hablar sobre el papel de la mujer en las novelas de Nada, de Carmen Laforet, y Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Ambas novelas son novelas escritas durante la posguerra española. Quiero decir que esta información es sobre un trabajo que yo tuve que hacer para una de las asignaturas de mi carrera. Y bueno, no es un trabajo muy exhaustivo, simplemente se limita un poco pues a grandes rasgos, a visualizar algunos aspectos en común sobre los papeles femeninos que aparecen en ambas obras. Y me ha parecido interesante hacer un vídeo donde comparto este trabajo de investigación con todos vosotros, ya que a lo mejor hay gente pues que estas obras les gusta, las ha leído y les apetece indagar un poco más o saber algo más acerca de ellas, y me parecía una gran idea. Espero que os guste mucho el vídeo. En la cajita de información dejaré también toda la bibliografía con la que yo hice el trabajo, para que podáis también, si queréis, investigar por vuestra cuenta o ir a esos artículos también para aprender un poco más. Y bueno, nada, eso era lo que quería decir y empezamos con el vídeo. Primero voy a hacer una breve introducción a las dos autoras de las que vamos a hablar en el vídeo. La autora de Nada, Carmen Laforet, nace en Barcelona en 1921. Esta escritora pertenece al movimiento literario conocido como la posguerra y en especial a la corriente tremendista y existencialista. Esta autora es de las primeras autoras que empieza a escribir después de la Guerra Civil, junto con otros autores como Camilo José Cela o Miguel Delibes. La literatura de posguerra se caracteriza por la ruptura con la tradición cultural progresista, ya no sirve como modelo de novela la novela deshumanizada, y también se caracteriza por la vuelta a un realismo mediocre marcado por el pesimismo y el tremendismo. Algunas novelas de esta etapa muestran también, en un segundo plano, el panorama desolador de la España de posguerra. Esto se puede visualizar muy bien en la novela La colmena, de Camilo José Cela, que muestra con bastante acierto esa España después de la Guerra Civil, con todas sus cosas malas. La tendencia principal de este movimiento es existencialista. Y es que lo que ocurre después de la Guerra Civil es que muchos autores o han muerto, o se han exiliado, o han sido censurados. Por lo que encontramos un panorama cultural en España desolador también, donde no hay una guía que seguir, hay mucha desorientación en ese sentido en la cultura. Esta desorientación cultural origina también que se produzcan en España unas nuevas técnicas narrativas como la heroica o psicológica. Además, para estos nuevos autores de la posguerra, Pío Baroja va a ser un modelo realista que van a seguir. Además de Carmen Laforet, también hay otros autores muy importantes en esta época, que son los que ya he mencionado, Camilo José Cela y Miguel Delibes. Las obras más importantes, o de las más importantes de Camilo José Cela son La familia de Pascual Duarte y La colmena, que por cierto La colmena es una novela que está muy bien, yo me la he leído y la recomiendo mucho, sobre todo a las personas que os gusten leer libros sobre la posguerra española. Y de Miguel Delibes, La sombra de un ciprés alargada. Además, la autora, Carmen Laforet, aparte de su novela Nada, que es de la más importante de la autora, es por la que se la conoce, también tiene otras dos novelas que son La mujer nueva y Al volver la esquina. Ahora voy a hablar de la autora de Entre visillos, Carmen Martín Gaite, nacida en Salamanca en 1925. Esta autora pertenece a la denominada generación del 50, o también llamada los niños de la guerra. Este movimiento se caracteriza por ser los escritores un grupo de jóvenes que tienen una mirada crítica con su entorno social. Siguen un modelo narrativo fundamentado en un realismo social y objetivista.
Este movimiento se caracteriza sobre todo por tres cosas concretas. En primer lugar, hay una ausencia de análisis psicológico de los personajes. En segundo lugar, encontramos un narrador testigo de la situación y además no hay un protagonista claro en estas obras, sino el protagonismo en las novelas lo tiene una clase social. Encontramos un protagonismo representativo de una determinada clase social, más allá de los personajes que nos llegan a ser protagonistas del todo. Además, este movimiento tiene bastantes influencias del existencialismo. Y la mayoría de estos jóvenes, además, son universitarios que pertenecen a familias burguesas. Otros autores importantes de esta época, de esta generación del 50, son Rafael Sánchez Ferlosio, Josefina Aldecoa y Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, entre otros. La primera cosa que llama la atención tanto en la novela Entre visillos y en la novela de Nada es que el rol de protagonista lo tiene una mujer en ambas. Y esto llama mucho la atención ya que estamos hablando de novelas que se han escrito o en la inmediata posguerra o ya en la plena dictadura de Franco, donde el rol de la mujer estaba relegado a un segundo plano. Por este motivo, ambas novelas llaman mucho la atención y crean una innovación en la época. Y es que, como bien apunta Alfonso Pinilla, con la creación de la sección femenina se creó una imagen abnegada de la mujer. Y voy a citar textualmente, como Alfonso Pinilla dice, un modelo de mujer desmovilizada, sin ningún ánimo de contestación social y política, pues el único ideal perseguido es el de ser fiel esposa y madre fértil. Por este motivo, llamó mucho la atención y causó mucho revuelo el hecho de que ambas novelas fueran protagonizadas por mujeres y además también las novelas que están escritas por mujeres. Y sin duda otro aspecto que llama mucho la atención también y que sorprende es que estas mujeres protagonistas de las obras no son mujeres como en la época abnegadas o que estaban relegadas en un segundo plano, sino que son mujeres que quieren cambiar ese orden de la época, quieren cambiar esas reglas que se seguían y quieren independizarse. Quieren cambiar ese rol femenino de la época. De hecho, esto se ve muy bien en Entre visillos con el personaje de Natalia que quiere estudiar y no se está preocupando por casarse, que es lo que se metía mucho en la cabeza en esa época, ¿no? Como que la mujer tenía que casarse y su rol femenino era pues estar en casa, hacer la comida, básicamente ser una ama de casa y no tener estudios y simplemente casarse y tener hijos. Y estas protagonistas de Nada y de Entre visillos tienen ideas muy diferentes, donde quieren ser mujeres independientes, quieren estudiar y quieren valerse por sí mismas. En Entre visillos, como he dicho, el personaje de Natalia quiere cursar una carrera en la universidad y esto era bastante poco común en la época, ya que muy pocas mujeres en la época querían estudiar más que querían, como que se les permitía a lo mejor estudiar una carrera en la universidad, por lo que he dicho, era bastante inusual. Y en cambio en Entre visillos vemos que este personaje pues tiene intenciones de hacerlo, aunque es verdad que la incomunicación con su padre no va a dificultar que consiga alcanzar ese objetivo. Y algo muy parecido lo vemos en Nada, de Carmen Laforet, con el personaje de Andrea, la protagonista. Y es que Andrea quiere cursar una carrera de letras. La mayoría de las jóvenes de la época no acababan sus estudios universitarios, ya que al casarse el único papel que tenían que desarrollar era el de ser buena esposa. De hecho, también los hombres son los primeros que tampoco querían que sus mujeres estudiaran en la universidad. Rechazaban esa idea, ya que la sección femenina y otras revistas, como la revista Medina, recalcaban ese aspecto de mujer relegada solo al ámbito doméstico y hacer los quehaceres domésticos. Y ahora voy a leer una cita de la revista Medina que fomentaba, como he dicho, ese arquetipo de mujer útil solo para la vida del ama de casa, para complacer al marido.
Y dice así: en las mujeres el conocimiento analítico puede perturbar las finas arterias de su feminidad. Bueno, como veis, en la época, en la dictadura franquista, el pensamiento era muy machista y a las mujeres se les daba un rol doméstico y no se les permitía que estudiaran en la universidad, lo veían como algo negativo. Y bueno, aquí encontramos la gran diferencia con los protagonistas de las que estamos hablando. Y es que a ambos protagonistas, tanto a Natalia como a Andrea, se las ha calificado como lo que conocemos por las chicas raras. Y no solo en los personajes de Andrea y de Natalia encontramos ese prototipo de chica rara. También, por ejemplo, el personaje de Elvira en Entre Visillos y el personaje de Ena en Nada cumplen esas características propias de la chica rara. Son ambas chicas fuertes, chicas ricas, chicas que no quieren casarse, que quieren ser independientes. Estas 4 jóvenes manifiestan tener ideas diferentes a las de su entorno. De hecho, alguna de ellas en alguna ocasión manifiesta que no le interesan las conversaciones que tienen sus amigas o tampoco le interesan los bailes que se hacían en la época. De hecho, en palabras de Carmen Martín Gaite, dice que no aguantan el encierro ni las ataduras al bloque familiar que las impide lanzarse a la calle. Carmen Martín Gaite también relata el gran impacto que tuvo la obra de Carmen Laforet, Nada, en su narrativa y en las novelas de posguerra, y dice así: en una España como la de la primera posguerra, anclada en la tradición y agresivamente suspicaz frente a cualquier novedad ideológica que llegara del extranjero, el escepticismo de Andrea y las peculiaridades insólitas de su conducta la convierten en audaz pionera de las corrientes existencialistas tan temidas y amordazadas por la censura española, que en general aborrecía de las decepciones. Además, otra cosa interesante de estas 2 novelas es que no solo vemos personajes como Andrea y Natalia de la chica rara, sino que también vemos justamente lo contrario. Vemos ese prototipo de mujer que sigue la moral del nacionalcatolicismo y que sigue también pues en los preceptos de la dictadura, de lo que debería de ser una mujer en la época franquista. Un ejemplo claro es el personaje de Gertrude en Entre Visillos, que responde a lo que se llama la niña casadera, que es una joven que solo piensa en casarse. Este personaje incluso da un poco de tristeza cuando lo estás leyendo, al menos a mí me ocurrió así, ya que pues ves a una mujer abnegada totalmente, que lo único que le preocupa es casarse y no finalizar sus estudios, y además que sigue todo lo que su futuro marido le dice, hace todo lo que él manda y no se plantea nada ni se preocupa por nada. Además, se me olvidaba decir también que en el personaje de Gertrude se ve claramente cómo se manda a su personaje a que sea una persona que va a dedicarse únicamente al ámbito doméstico. Y es que vemos, de hecho, una visión muy machista de la época, ya que su futuro marido le dice en un momento dado: y que sea cara, mi madre nos la regala, no se va a arruinar por eso, que tiene mucho, pero tú, a ver si aprendes a hacer cosas ricas, que yo soy muy goloso, si no, no hay cocina. Este arquetipo de niña casadera no solo pone de manifiesto las ideas mencionadas anteriormente, sino que también muestra cómo se preocupan estas mujeres por encontrar un buen partido. Y para los padres de estas, en la época, el mejor partido era un hombre que estudiara para opositar a notaría. Y es que hay una escena en la que dice así: las chicas sin novio andaban revueltas a cada principio de temporada, pendientes de los chicos conocidos que preparaban oposición de notarías. Casi todas estaban de acuerdo en que era mejor salida a la carrera de Derecho, la cosa más segura. Otras, las menos, ponían algunos reparos. Hija, pero también te casas con un notario y tienes que pasar lo mejor de tu vida rodando por 2 o 3 pueblos. Cuando quieras
Quieres llegar a una capital, ya estás cargada de hijos y vieja y no tienes humor para divertirte. Una paleta para toda tu vida. Sí, déjate de cuentos, pero ganan muchísimo. Y si hacen una buena oposición y tienen números altos, pueden empezar por capital y entonces ya no te digo nada. A lo mejor a los 30 años estás casada con un notario de Madrid. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, a los 30 años. Bueno, en esta escena, como podéis ver, son las propias mujeres las que ya pues dicen que el mejor partido es alguien que estudia Derecho o que va a opositar para notarías, pues porque son los que en la época ganarían pues más dinero. Y si hay algo que claramente se observa en ambas novelas, pero sobre todo en Entre visillos, es que en la época para nada se les exigía lo mismo a un hombre que a una mujer. Por ejemplo, el hombre no tenía que cumplir ningún requisito, como el de ser fiel. Por ejemplo, Ángel, a las fiestas a las que acuden, engaña a su futura prometida, que es Gertrude. Y además, si no me equivoco, creo que hay una escena en la que directamente le está siendo infiel o está coqueteando con otra chica y está Gertrude en la misma fiesta. Y es que algo muy interesante de la época es que los hombres, para divertirse o para tener una aventura, les daba igual si la mujer era más joven, más mayor, si era de posible o no era de posible. Pero en cambio, a la hora de casarse sí que buscaban a una chica más joven, que tuviera posibles, que fuera de una familia adinerada y que además supieran que le iba a obedecer en todo. Al ser joven, claro, pues era mucho más fácil que fuera más inocente, que la mujer le fuera a escuchar en todo, que hiciera todo lo que el hombre quisiera. Y por eso elegían a personajes como es el de Gertrude, que van a hacer todo lo que él diga, y eso se ve muy bien en la obra de Nada. Además de estos dos arquetipos que ya he mencionado, el de la chica rara y el de la niña casadera, aparece también otro arquetipo en la novela de Entre visillos, que lo encarna la hermana mayor de Natalia, Mercedes, que es el de la chica solterona. Y es una chica sin novio que ya para la época, al ser un poco más mayor, que a lo mejor no tiene ni 30 años, ahora no me acuerdo exactamente, pero a lo mejor estamos hablando de una persona de 30 años, ya se le consideraba mayor para la época y estaba un poco, si no mal visto, sí que era como negativo, ¿no? Lo de tener X edad y estar soltera. De hecho, es que el personaje de Mercedes tiene apenas 30 años, más o menos, y ya ni se preocupa por tener marido porque piensa que según la sociedad ya no va a encontrar nadie que quiera estar con ella porque ya ha pasado su edad, ya es demasiado mayor para poder encontrar un marido. Además de ser las protagonistas mujeres, también son adolescentes, y esto se debe a que las autoras habían entrado en la adolescencia cuando empezó la guerra civil y habían cumplido la mayoría de edad ya en la posguerra, porque Carmen Martín Gaite y Carmen Laforet se llevan simplemente unos años de diferencia, entonces han tenido más o menos las mismas vivencias. Estas dos autoras en la obra muestran la sociedad del momento, muestran cómo es la época en la que están viviendo, en la que han tenido que crecer con esa posguerra, y por eso también es muy significativo el que las protagonistas de ambas novelas sean dos chicas jóvenes, ya que en muchos aspectos tienen cosas en común con las propias autoras, las mismas vivencias, la misma época, los mismos problemas. De hecho, es que las dos autoras también en la época de la posguerra estaban buscando su propia identidad. Y se puede observar también cómo las protagonistas de sus novelas están buscando ese camino donde quieren encontrar la identidad propia. María de los Ángeles se refiere a esta característica notable del panorama literario de posguerra de la siguiente manera. Voy a citar tal cual lo que dice esta autora. Tras la guerra civil se incrementa de forma notable la presencia femenina en el panorama literario de nuestro país. Conde Peñalosa recogía algunas características comunes a estas escritoras. Trabajan en una literatura de personajes, se centran en problemas existenciales, recurren con frecuencia a la primera persona, tratan de reflejar el mundo interior y optan mayoritariamente por protagonistas y narradoras femeninas.
Con frecuencia nos encontramos ante novelas de formación en las que la heroína adquiere conocimiento de sí misma a través de una serie de experiencias. Es por estas razones por las que las autoras eligen los personajes femeninos, ya que les es más fácil escribir desde un punto de vista femenino, siendo ellas mujeres, y también desde un punto de vista de adolescentes, ya que ellas también, si no ya no eran tan adolescentes cuando escribieron las novelas, pues sí que se encontraban más a gusto a lo mejor, o con más facilidad a la hora de escribir un personaje adolescente, un personaje joven, que escribir un personaje más adulto. Por eso crean esas chicas raras, por eso crean ese prototipo de mujer, ya que ellas, las autoras, se sienten identificadas con esos personajes, se sienten identificadas con ese tipo de mujer que ellas también fueron en la posguerra. Otra característica notable entre ambas protagonistas de las obras es que ninguna tiene madre, ambas son huérfanas. Y este aspecto también se relaciona mucho con la autora de Carmen Laforet, ya que ella también era huérfana. Este aspecto puede ser también uno de los motivos por el que las protagonistas buscan ese deseo de la búsqueda de la identidad, también del desapego que tienen por su núcleo familiar y por lo que las rodea y la soledad que sienten. Además, es curioso ver que como esta falta de madre lo que hace es que ambas tengan amistad con hombres mayores para encontrar una identificación, Andrea con Román y Natalia con Pablo. Además, ambas sienten fascinación por la faceta artística de estos hombres. Sin embargo, en ambos casos esta relación va a acabar en una decepción. En conclusión, el papel de la mujer en la posguerra española está muy bien representado en el ámbito literario, en novelas como Nada y Entre visillos. Además, vemos también en estas obras esas cadencias de las mujeres y también cómo se muestran los diferentes arquetipos de mujeres que había en la época, donde unos roles estaban más aceptados que otros. Ambas obras son muy importantes, ya que ambas significaron mucho en el momento en el que se escribieron. Ambas obras invitan a tomar un cambio de los roles femeninos establecidos en la época. Bueno, ya he llegado al final, he explicado todo lo que tenía que explicar sobre el papel de la mujer y los arquetipos de la mujer en las novelas de Nada y de Entre visillos. Espero que se me haya entendido lo mejor posible. Si hay algún error, lo siento mucho. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis conocido un poco más a fondo estos arquetipos de mujeres que había en la época de la dictadura. Os invito a todos a leer ambas novelas. Ambas novelas son muy interesantes y tienen unas tramas bastante potentes, yo creo, bastante interesantes, sobre todo para conocer mejor esa época de la dictadura que vivió nuestro país y sobre todo para tomar conciencia de ese tipo de mujeres diferentes que había en la época y cómo se trataba a la mujer. Yo creo que ha sido bastante interesante este recorrido por estas obras. Y espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado y que os sirva pues en un futuro, no sé, si tenéis que estudiar estas novelas o si tenéis que examinaros de estas novelas, pues que os haya servido un poco más para conocerlas más a fondo. Y nada, yo ya me despido. Si os ha gustado, darle like al vídeo y también si queréis podéis suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!